Muy buenas tardes nuevamente, bienvenidos a esta conferencia introductoria sobre el diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica, que justamente el tema es la gestión de la comunidad terapéutica. Entonces, es un gusto tenerlos aquí presentes. Esta es la cuarta versión del diplomado y pues bueno, comentarles un poco que ha sido muy interesante la evolución de esta experiencia, porque primero empezamos a darlo con una universidad de Guadalajara, posteriormente se integró Vincenzo Castelli y todo el trabajo conjunto con los italianos es súper interesante. Y ahora en esta última versión, pues vamos a contar con la participación de expertos internacionales, principalmente miembros de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas. Entonces ha ido mejorando y comentaba hace un momento que probablemente para un siguiente periodo podamos dar también la certificación internacional de consejeros terapéuticos en adicciones de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas. Bueno, entonces, aquí, como ustedes ven en la pantalla, eh, pusimos en el centro Comunidad Terapéutica ECO2. Esto tiene una historia, porque la primer comunidad terapéutica en México fue Hogar Integral de Juventud, dirigida por Joaquín del Bosque, y empezaron por ahí, por allá del finales de los ochentas, principios de los noventas, y comenzaron como un grupo básicamente de doble A, siguiendo los 12 pasos, utilizando la tribuna como método de trabajo y algunas otras actividades. Pero esta institución tuvo un desarrollo muy interesante porque se daban cuenta, se percataron de que la metodología podía ser mejorada y entonces se dieron a la tarea de estar investigando, consultando otros modelos, otras organizaciones, incluso hacían visitas a Estados Unidos, a España, Italia, ¿no? Para enterarse cómo estaba en ese momento, en el 80, finales de los 80, cuáles eran las propuestas más importantes y de vanguardia para el tratamiento de las adicciones. Evidentemente, la propuesta de tratamiento comunitaria más conocida era la comunidad terapéutica, pero hay muchas versiones de comunidad terapéutica. Y en este caso sucede algo muy interesante porque algunos expertos de mucho prestigio y trayectoria en el trabajo de comunidad terapéutica y adicciones, que fue Efren Milanese, Roberto Merlo, Brigitte Lafay, se logró hacer ahí un acuerdo, una sinergia para que ellos vinieran a supervisar este centro de tratamiento que funcionaba con los 12 pasos. Entonces se inicia un intenso proceso de formación, desde crear instrumentos de registro de la información y estar revisando cómo ingresaban las personas a tratamiento, cuánto tiempo tenían que estar, cómo se iba evaluando, cuál era la principal herramienta con la que se contaba para la elaboración psíquica de las cuestiones emocionales, todos los elementos que teníamos que revisar para la reinserción social, en fin, era todo un mundo nuevo. Entonces, en un trabajo muy persistente, y me estoy refiriendo a casi 10 años de trabajo, se empezó a desarrollar este modelo y es muy interesante porque estos compañeros de Italia, que después se sumó también Vincenzo Castelli, pues traían toda esta corriente de lo que estaba sucediendo en Europa primero con el movimiento antipsiquiátrico de los 40 y después todo el trabajo desde las iglesias, ¿no? Entonces había una especie de pugna por los derechos del paciente, los derechos humanos, por mejorar los diagnósticos de tratamiento y que fueran más humanos, y también un trabajo de la iglesia en una versión asistencial. Era muy interesante lo que estaba surgiendo ahí. Y bueno, ellos tenían toda esa experiencia y todo el desarrollo de la comunidad terapéutica en Italia, que era Proyecto Hombre, ¿no? Proyecto Uomo, que también se desarrolla de manera importante en España. Entonces se hizo una fusión tan interesante que surge esto que se llama ECO2. ECO2 quiere decir epistemología de la comunidad
ética comunitaria, por eso es ECO al cuadrado. Entonces, Hogar Integral de Juventud, pues pudo capitalizar todo este proceso de supervisión, de formación durante 10 años que concluyó con un modelo México-italiano, italiano-mexicano. Bueno, no se puede hablar de nacionalidad en cuestiones teórico-metodológicas, pero eran equipos de italianos y mexicanos los que construyeron este modelo. Como ustedes saben, la comunidad terapéutica en México siempre ha sido un modelo marginal. Es decir, en el país tenemos 2.157 centros de tratamiento, de los cuales el 95% trabajan con una metodología de los 12 pasos y la ayuda mutua. Las comunidades terapéuticas siempre fue una mínima, pero muy mínima parte. Yo creo que hasta por ahí de hace 20 años, empezando el año 2000, empezó una fuerte influencia de Hogares Claret y la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas para difundir el modelo en México. Pero ellos venían desde el 85, ¿eh? Yo los recuerdo muy bien. Venía el padre Mejía a hacer conferencias, congresos, e impulsaba la creación de una federación mexicana que a la postre se logró en el año 2000. Entonces, el trabajo fue muy interesante y en Guadalajara principalmente es donde se ha tratado de replicar más este modelo, tanto que podemos contar aproximadamente 60 centros de tratamiento que se autodenominan comunidad terapéutica. Es donde más comunidades terapéuticas hay. Aunque la situación todavía no logra consolidarse, estos procesos de adquirir un nuevo modelo de tratamiento se ha quedado a medio vuelo porque la mayoría de las organizaciones mantienen la metodología de los 12 pasos y empiezan a incorporar algunas técnicas o actividades de comunidad terapéutica. Y en ese proceso vamos, ¿eh? En ese proceso vamos. Fuera de Guadalajara, de Jalisco más bien, tenemos muy pocas comunidades terapéuticas que se cuentan con los dedos de la mano. Tenemos comunidad terapéutica en Baja California, en Tijuana, una comunidad terapéutica de un municipio que es importante. Tenemos el Arca de Noé en Mérida. Tenemos en Jalapa una de las más importantes comunidades terapéuticas, que es la que dirige Jorge Sánchez Mejorada y se llama Una Nueva Vida, me parece. Está Hogar Integral de Juventud, que fue la primer comunidad terapéutica del país que estaba aquí en la Ciudad de México desde el 85. Y después casi no vemos más comunidades terapéuticas. Parece ser que en Sinaloa y Sonora hubo algunos esfuerzos, pero no hay muchos estados que carecen de esta opción de tratamiento. Entonces, vean nada más todo lo que podemos contar con esta portada. Y comentaba que, bueno, estamos organizando, integrándonos a la FLAC y pronto les podemos atraer algunas propuestas de formación en conjunto con esta organización latinoamericana. El trabajo con Italia se mantiene ahora por la vía de Vincenzo Castelli y uno de los, Vincenzo principalmente trata el tema de la clínica comunitaria, que es una perspectiva súper interesante. Es decir, cómo trabajar en estos contextos donde no vas a utilizar un espacio residencial de tratamiento, sino que vas a ir a trabajar a la misma calle o al sistema penitenciario o a las mismas comunidades, a las colonias, y cómo desde ahí se puede construir una propuesta de tratamiento sin la necesidad de desarraigar a la persona de su contexto de vida e internarlo. Entonces, el trabajo con Italia es bien interesante, vía Vincenzo Castelli, y también se ha organizado una pasantía para que casi al final de este diplomado, los que tengan la posibilidad pueden tener la opción de hacer una pasantía en Italia, en una comunidad terapéutica, principalmente de Cerdeña o de Sicilia, de 2 a 4 semanas la estancia. Entonces, vean nada más. Eh, un poco de antecedentes. Como ustedes saben, el movimiento de Alcohólicos Anónimos, en el 34 se publica el libro azul.
Y este es un antecedente muy importante porque surge al margen de la psicología, de la psiquiatría, todo este movimiento de ayuda mutua. Y lo que surge allí es muy importante porque se descubre el poder terapéutico de los procesos participativos. Es decir, las personas que padecen el mismo problema se encuentran, se ayudan y se empiezan a reunir con tal frecuencia y periodicidad que logran contener el consumo y eso fue muy, muy importante. ¿Qué Yo creo dice que ese cuando precioso, tan bonito mi se precioso, inaugura, tan precioso mi niño? Margarita, por favor, cierra tu micrófono. ya. Entonces, bueno, 34, vean, ¿eh? 34. Después de que surge el movimiento de doble A, bueno, en México tiene una resonancia tremenda. Aquí en la ciudad, en el país hay más de 15,000 grupos del movimiento de doble A. Es donde más se reprodujo de todo el mundo, ¿eh? Entonces, es una de las instituciones y de los movimientos más importantes que han dado la cara para el tratamiento principalmente de alcoholismo. Han intentado también con dependencia a otras drogas, pero básicamente alcoholismo han hecho un enorme trabajo los grupos de doble A. Ahora, en el 41, este antecedente casi nadie lo menciona, porque si ustedes ubican 1941, es el movimiento antipsiquiátrico en Europa. ¿De qué trataba este movimiento? Principalmente pugnaba por los derechos humanos de los pacientes, que eran violados sistemáticamente y se cuestionaba el funcionamiento del manicomio, donde no había ni buenos diagnósticos, ni prácticas estandarizadas, y se daban tratamientos que respondían a lo que se creía era la enfermedad, pero que no atinaban. Por supuesto, las adicciones no se conocían. Entonces, es muy interesante cómo a partir de este cuestionamiento surgen ideas de salud territorial, ¿no? Esta idea, grábensela, porque desde el 41, con los Basaglia principalmente, empezamos a hablar de una manera más especializada de lo que sería la salud mental territorial. Este elemento es muy importante, porque si ustedes recuerdan, el cambio a la Ley General de Salud, donde se fusiona adicciones y salud mental, tiene dos propuestas principalmente de cambio. Una es que se van a priorizar las intervenciones comunitarias y dos, se prohíben los internamientos involuntarios, todos tienen que ser con consentimiento informado. Eso va a transformar la situación de la infraestructura de tratamiento en el país, porque los 2,157 centros de tratamiento que tenemos tienen que mudar a modelos de puertas abiertas. Y después hay otro dato bien interesante aquí. Del total de personas con dependencia, y esto es a nivel internacional, no es exclusivo de México, el 15% es el que va a tratamiento. El 15% va a espacios de tratamiento residencial. El 85% nunca pisa un servicio, permanece con sus familias y en sus comunidades, pues con la enfermedad, con la situación de dependencia, y por supuesto hay un impacto social importante y fuerte. Esto nos hace una primera reflexión necesaria, ¿no? Si ahí está el 85% y nunca pisa un servicio de tratamiento, eso quiere decir que tenemos que crear un modelo de intervención comunitaria. Es decir, volvemos al 41, la salud mental territorial de los Basaglia o la clínica comunitaria de la cual nos va a hablar Vincenzo en el diplomado. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer intervenciones en las comunidades aún y cuando las personas no deseen internarse en un centro de tratamiento. Ese es todo un reto. Han de saber que este tipo de ley ya fue implementado en Argentina hace 10 años
y el resultado fue negativo, porque nunca surgió ese nuevo modelo de intervención comunitaria y se inhibieron los servicios de los centros de tratamiento residencial, disminuyeron. Entonces nosotros corremos el riesgo de que este cambio a la ley pueda quedar de manera análoga como sucedió en Argentina. Entonces, de lo que nos tenemos que preocupar, número uno, es de crear ese modelo de intervención comunitaria en las mismas colonias, en las calles, y dos, hay que mejorar la metodología y los servicios que sean de calidad en los centros de tratamiento de las adicciones, para garantizar que ese 15% que sí va a un tratamiento tenga un buen resultado de su proceso, ¿no? Entonces, vean hasta dónde regresamos ahora justamente al 41, a la experiencia que tuvo Maxwell Jones, que él hizo la primera comunidad terapéutica en Inglaterra y que el nombre de comunidad terapéutica fue acuñado por Thomas Main y lo retoma Maxwell Jones, obviamente compartiendo esta filosofía de pensar cómo la comunidad terapéutica puede ser una instancia adecuada para el tratamiento y que se diferencia y tiene un cambio radical del funcionamiento del hospital. ¿Cuáles son los cambios que propone Maxwell Jones? Uno, el diagnóstico lo construyen los equipos. Tiene que haber reuniones de equipo para que se construya el diagnóstico, se dibujen las estrategias de intervención y se evalúen los procesos. Cuando los médicos intervienen de manera individual y solamente ellos tienen en cuenta el proceso del paciente a su cargo, no lo comparte con otro y otro puede llegar otro médico, incluso con el mismo paciente, y tener otro diagnóstico y otro tipo de intervención. Y después se pueden generar intervenciones contradictorias, incluso contraindicadas. Y una de las tesis de ese movimiento es que justamente esa manera de trabajar en la clínica, en el hospital, produce más locura que salud mental. Entonces, esto trata de invertirse y se generan los procesos participativos dentro del hospital. Se integra a los pacientes en la toma de decisiones y asumen responsabilidades en el funcionamiento del programa. Ya no son pacientes, son sujetos activos y se les llama residentes. Eh, y bueno, empiezan a hacer ensayos de lo que serían algunos tipos de terapia grupal para la elaboración psíquica de los problemas emocionales y en particular Maxwell Jones utiliza el psicodrama de Moreno para empezar a trabajar con los grupos y también lo que se conoció como la socioterapia. Él tuvo resultados muy buenos porque evaluó su trabajo y obtuvo que el 60% de los egresados del programa de comunidad terapéutica mantenían una funcionabilidad en cuanto a empleo, vivir con familia y no cometer delitos. Fue muy, muy interesante. Yo no sé por qué motivo esta propuesta de Maxwell Jones, que a mí se me hace de las más completas, importantes y que tienen que formar parte de las comunidades terapéuticas actuales, no son retomadas por el movimiento de comunidades terapéuticas de América. En fin, veremos. Después del 41 tenemos la primer comunidad terapéutica para el tratamiento de las adicciones, de la dependencia a drogas. Surge en Santa Mónica, Zainano, y su surgimiento es muy lleno de ironía, porque la mayoría de los consumidores en ese tiempo de opio y de heroína, que eran las drogas de impacto, recurrían a los grupos de AA para tratar de contenerse, porque también sentían los estragos y el sufrimiento de la situación de dependencia. Sin embargo, su estancia en estos grupos, ustedes recuerden, los grupos de AA mantenían un espacio de el juego, le llamaban, donde tenían círculos y eran grupos donde todos hablaban de los problemas que vivían y se daban acompañamiento y contención y les funcionaba a las personas que padecían de un alcoholismo. Pero a los heroinómanos y opiómanos no.
Ellos no lograban contenerse, podían ir a las juntas diario y después irse a consumir. Y entonces esto pues perturbó mucho el trabajo de AA, que decidieron excluirlos de sus grupos. Pero esa exclusión lo que permitió es que ellos se reagruparan y entonces plantearan crear un espacio de ayuda mutua para consumidores de opio y de heroína. Y así surge Sainán, pero con una particularidad que es tremenda, que era vivir juntos. Y ellos no saben la trascendencia de ese elemento de su tratamiento. O sea, vivir juntos nos permitió descubrir algo o confirmar algunas cosas que ya veníamos viendo, porque la terapia individual o psiquiátrica no funciona para el tratamiento de los casos graves de dependencia. Es decir, una persona individualmente que asiste al consultorio del psicólogo no logra contenerse, como tampoco pudo con los grupos de AA. Y entonces ahí nos habla de una fragilidad individual que no permite que haya un desarrollo de los procesos de cambio. Entonces, tampoco la consulta psiquiátrica, desde luego, no había medicamento que te pudiera bajar la ansiedad y que te pudieras estabilizar y tuvieras más control. Eso no sucede así. El medicamento no cura. Y lo que se descubre entonces es que la vida compartida, la identidad comunitaria y la alianza grupal crea una nueva identidad que surge como un refuerzo comunitario para tratar de controlar el problema. Es decir, tal vez uno no funcione en este proceso de cambio, pero una comunidad sí. Una comunidad sí da un refuerzo muy importante y las personas agrupadas logran contenerse de manera mutua y pues, ya todo un proceso. Erika, ¿podrías cerrar tu micrófono, por favor? Listo. Y eso fue lo interesante con esta primer comunidad terapéutica. Entonces, la vida comunitaria no es porque a alguien se le haya ocurrido, ¿no? Y el tratamiento este, se descubra como una técnica, el tratamiento grupal. No, no, no. Es que de alguna manera estos procesos de exclusión permitieron a la gente agruparse y ahí se descubrió por la propia experiencia ver que los procesos comunitarios eran la medida exacta para el tratamiento de las adicciones. Vean nada más que descubrimiento, ¿eh? Sainanon fue interesante, aunque todavía con una carga ideológica bastante fuerte, tenía algunas dificultades que no lograron resolver, que a la postre llevó al cierre de Sainanon, aunque persiste algunas organizaciones en otros países de Sainanon. Entonces desaparece Sainanon, pero Daytop, que justamente Daniel Carriel, él fue a conocer la experiencia de Sainanon, como mucha gente, llamó mucho la atención Sainanon. Y entonces Daniel Carriel, en ese caso, en este caso en Nueva York, frente a este aumento constante de dependencias, abren una comunidad terapéutica y entonces insertan algunos cambios interesantes. Ya no hablaban de un programa de tratamiento como proyecto de vida, como institución total, donde vivían hasta cuando pudieran, ¿no? Sino que empiezan a nombrar la adicción como un trastorno de personalidad. Y entonces, como todo trastorno de personalidad, es curable en un determinado tiempo y posteriormente la persona vuelve a su núcleo social y familiar después de la curación. Esto no existía en Sainano, ¿no? Ahí era para llegar a vivir para siempre. Fue interesante porque entonces se empieza a ubicar la adicción en el campo de las enfermedades mentales, ¿no? Es decir, es una sintomatología que no se sabía qué tipo de enfermedad mental era, pero que se hacía presente en varios perfiles, pero que podían tener un tratamiento adecuado para la curación. Y tan funciona bien esto que en los 70s
frente a los éxitos de los tratamientos que llegaban hasta el 70%, ¿eh? Es decir, 7 de cada 10 que entraban a tratamiento, 5 años después lograban mantener los cambios, mantenerse en abstinencia, no cometer delitos y tener pareja. Esos tres indicadores eran los que medían. Antes, en el 68, en Holanda, empezaron los tratamientos sustitutivos. Estos no fueron nuevos, principalmente siglo XVII, siglo XVIII, en toda la ruta de la seda, que justamente los marinos mercantes son los que estaban más expuestos en el tráfico que se hacía del opio, principalmente del opio, ¿no? Entonces empezaba a llegar a Europa fuertes cargas de opio también y surgían los primeros casos de dependencia. Los médicos en aquel entonces trataban de curar a los opiómanos con cocaína, pero ese fue el primer esfuerzo de tratamiento sustitutivo. En Holanda, lo que les funcionó bastante bien fue que dándoles metadona, es decir, dosis menos tóxicas que el opio y la heroína, podían mantener eh, un control sobre todos los consumidores y que además podían incluso bajar la delincuencia. Esto implicaba que tenían encuentros diarios para darles las dosis, que podían platicar un momento, que los podían supervisar y entonces tenían un mayor control de estas personas. Y justamente ese resultado que obtuvieron les pareció muy exitoso porque sí bajaron los índices de delincuencia. Entonces, vean lo que se va sumando y empiezan a surgir comunidades terapéuticas por todos lados. En Estados Unidos financiados por el Estado y se crea el NIDA incluso, ¿no? Que es un instituto de investigación. Se crearon dos, el NIDA y otro, y entonces empezaron a poder reunir evidencia clínica para poder justificar y dar más soporte teórico a las comunidades terapéuticas. Y bueno, estas se empezaron a exportar por todo el mundo. Y en México en el 71 es cuando surge Centros de Integración Juvenil. Y bueno, aquí en México la comunidad terapéutica, como les decía, llega en 86 y que es justamente Hogar Integral de Juventud quien desarrolla por primera vez la comunidad terapéutica. Antes, aquí había un doctor, el doctor Mendizábal. Él había hecho un intento de hacer comunidad terapéutica para pacientes psiquiátricos, muy, muy al estilo de Maxwell Jones. Pero la primera comunidad terapéutica para el tratamiento de la farmacodependencia la hace Hogar Integral de Juventud. En el 2000 se construye la Federación Mexicana de Comunidades Terapéuticas y bueno, pues esto que les comentaba, pues siempre ha sido marginal, pero ahora la comunidad terapéutica es una opción para el país frente a los cambios a la Ley General de Salud, que exige que todos los tratamientos tienen que ser con consentimiento informado, es decir, requerimos de modelos de puertas abiertas e ingreso voluntario, y es justamente una comunidad terapéutica. Entonces, en este diplomado, lo que nosotros proponemos, el diplomado, tenemos una alianza con la Universidad de Macerata y con Metabolé, que es la organización que dirige Vincenzo Castelli, y aplicamos un enfoque biopsicosocial. Afortunadamente, este enfoque cada vez es más general, y lo que significa es que el problema de las adicciones como fenómeno social es multicausal, es decir, que no hay una determinante única y mucho menos la simple ingesta determina el desarrollo de la adicción. Han de saber que de los que consumen sustancias, solamente el 6% de los que la probaron desarrolla una adicción, con lo que se viene abajo toda esta hipótesis de que una primera ingesta permite una segunda para repetir una experiencia placentera, después esto va en aumento, se desarrolla la tolerancia y al final el craving. Esto no pasa así, es en el mínimo de los casos.
6 de cada 100 sucede esto, que la ingesta busca repetirse. Eso quiere decir que hay muchas más variables que detectar y que darles tratamiento. Entonces, es ahí donde nos vamos a la salud mental, a los grupos familiares, a la cultura comunitaria y en general a nivel social al acceso a los derechos humanos, ¿no? Educación, salud, seguridad, trabajo. Entonces el enfoque biopsicosocial hace de las adicciones un problema muy complejo que amerita muchos recursos para su tratamiento en diferentes vertientes. No solamente es la salud mental, ¿no? Por ejemplo, la población en situación de calle que consume sustancias, eh, no solamente la salud mental le puede ayudar. El tratamiento tiene que incorporar el acceso a derechos, poder tener una casa, el regreso a la familia, poder tener un hogar, poder tener una alimentación, poder tener los cuidados. La ley dice que cuando la familia no es capaz de poder cuidar a los hijos, el Estado adquiere la tutoría. Entonces, eh, el problema de las adicciones empieza a tener una cobertura amplísima para su intervención. Pero qué bueno que esto ya cada vez es más compartido. Y también este diplomado aplica un enfoque psicodinámico de las adicciones. En el campo específico de la salud mental, nosotros no nos quedamos con este diagnóstico del DSM-5, donde vemos uso de sustancias, frecuencia, cantidades, abandono de responsabilidades, craving, tolerancia, no. Es decir, el consumo de sustancias no puede ser el centro, no puede ser el centro de la explicación del problema ni la única causa. La persona que lo consume, tenemos que saber cuál es la combinación, el que consume y el tipo de personalidad del sujeto. Entonces, simplemente con esta apreciación, quiere decir que los potenciales consumidores de sustancia pueden ser todos los cuadros de las neurosis, todos los cuadros de la psicosis y los 12 trastornos de personalidad que cita el DSM-5. Es decir, que la patología o el trastorno de personalidad o el problema emocional inherente a la persona que consume, es fundamental que nosotros podamos entenderlo, identificarlo. No se le trata igual a una persona psicótica que a una con neurosis. Tampoco se le trata igual a un histriónico, a un narcisista o a un antisocial. Vean nada más cómo se abre la problemática en este caso. Nosotros podemos decir que, por ejemplo, las neurosis, ¿de qué se enferma la gente a nivel emocional? En primer lugar, en las neurosis, por la mala gestión de las necesidades afectivas y libidinales. Es decir, la frustración. Eso es lo que ocasiona la enfermedad o el trastorno mental de las neurosis. ¿De qué se enferman los psicóticos y los trastornos límite? De un exceso de agresión. Entonces tienen que recurrir masivamente a mecanismos de defensa de tipo disociativo. Entonces no puedes trabajar igual alguien que tiene una frustración en el cumplimiento de los deseos libidinales y alguien que no sabe cómo estabilizarse frente a una percepción muy, muy amenazante de la realidad. Es diferente. Entonces, vean, esto hace, pues, muy interesante, ¿eh? Cómo poder trabajar con las personas con dependencia con una diversidad en las estructuras psíquicas y formas de personalidad. De hecho, podemos afirmar que ninguna persona con dependencia es igual a otra. Nunca hay dos casos iguales. Entonces, tiene que haber una particularidad de la estrategia de tratamiento. Ahora, aquí hay una combinación interesante, porque si el tratamiento es comunitario, eso no quiere decir que la comunidad le da lo mismo a todos, ¿no? La comunidad es el encuadre, es el set, es el escenario sobre el cual, a través de las actividades colectivas, transcurren los procesos individuales.
Es decir, en la vida grupal podemos ver en esas estructuras vinculares que se forman las dificultades de cada una de las personas en tratamiento. Y vean qué interesante. Justo esta es la definición de Elena Gotti cuando habla de la comunidad terapéutica. Elena Gotti define la comunidad terapéutica como un espacio, un programa altamente estructurado, que quiere decir que todo está bien organizado, las actividades de las 24 horas con los objetivos, las participaciones y todo bien, bien, bien organizado. Y que este programa altamente organizado genera una presión fuerte en la dinámica relacional de las personas en tratamiento y que esta presión permite visualizar a través de los actos y la conducta los problemas emocionales que se muestran en las relaciones de las personas. Esto es, digamos, la sustancia más importante del tratamiento de la salud mental. Porque cuando nosotros vemos las dificultades y los conflictos relacionales de las personas en tratamiento, entonces esos problemas emocionales que son el soporte de la necesidad de consumo hacen de la adicción un hecho analizable. Es decir, la dificultad de cada una de las personas que se actúa en los conflictos relacionales hace de sus problemas emocionales un hecho analizable. Y si la comunidad terapéutica tiene dispuesta espacios de reflexión, de terapia grupal, de psicodrama, de grupos de encuentro, entonces hay varias herramientas para abordar estos conflictos relacionales y poder promover la salud mental mediante el análisis y la reflexión constante. Esto para mí es el principal distintivo de lo que son las comunidades terapéuticas a otros enfoques de tratamiento. Y por eso para mí este enfoque psicodinámico tiene que ser un argumento teórico fundamental para sostener cómo funcionan las comunidades terapéuticas. Y finalmente, bueno, pues la metodología de la comunidad terapéutica es justamente este proceso participativo, la inserción residencial de las personas que nos permitan ver esas dificultades en los actos, para después analizar los actos de los conflictos relacionales. Bueno, pues esa es principalmente la sustancia de la propuesta. El diplomado más o menos dura 140 horas. Tenemos aproximadamente poco más de 35 seminarios que son 2 veces a la semana. Nosotros proponemos para que puedan asistir las personas que trabajan, que sean los jueves de 7 a 9 de la noche y los sábados de 10 a 12. Se plantea que se haga un trabajo para poder aprobar el seminario junto con la asistencia como principales requisitos, ¿no? Y bueno, pues los costos son muy, muy accesibles. El objetivo. Entonces, esto ya es como el resumen, ¿no? Proporcionar a los pacientes un marco conceptual para la comprensión de las adicciones desde un enfoque biopsicosocial del trastorno de dependencia, psicodinámico de la salud mental y una metodología participativa del tratamiento, así como estrategias de intervención para diferentes contextos sociales, como es la calle, las escuelas, el sistema penitenciario, así como el dispositivo residencial de la comunidad terapéutica. Y bueno, como principales competencias, los consejeros de la comunidad terapéutica y en este caso los participantes de este diplomado, pues tenemos que aprender a poder desarrollar nuestras habilidades y destrezas para hacer diagnósticos integrales, no solamente DSM-5, es decir, historias clínicas. Es increíble, pero yo cada vez que voy a un centro nunca encuentro una historia clínica y he ido a muchos centros de tratamiento. No encuentro una historia clínica. Encuentro historias clínicas médicas o psiquiátricas, pero una historia clínica psicológica no la he visto, no la he visto. Y nosotros decimos que aparte del diagnóstico, tiene que incluir un diagnóstico del sistema familiar y de la red social del usuario de sustancias, así como pronósticos y planes de tratamiento. Estos son tres de los principales estándares de calidad
que nos dicen cómo funciona un centro de tratamiento. Si uno hace esto, pues le da muchos puntos de tener un buen servicio de tratamiento. Entonces, este es el objetivo. No solamente les proponemos hacer este tipo de procesos, procedimientos, sino que también tenemos toda la tecnología y los instrumentos de registro de la información para hacer todas estas cosas. La evaluación del tratamiento. Tampoco he visto yo en ningún momento un instrumento de evaluación de proceso y de cuándo uno tiene que decir, aquí ya cumplimos el tratamiento, ya se lograron estas metas, estos objetivos, aquí tenemos los indicadores, entonces él ya puede ser dado de alta. Eso difícilmente lo vamos a encontrar en la actualidad en algún centro de tratamiento, salvo muy honrosas excepciones. Los módulos. Abordamos la salud pública y panorama epidemiológico. Eh, Aquí hay datos súper interesantes porque resulta que todos los indicadores de riesgo y de inicio en los consumos han aumentado. Sin embargo, las tres últimas encuestas nos dicen que no ha aumentado el número de personas con dependencia. Eso está pues bien interesante de entender. Yo pienso que a lo mejor puede haber un subregistro o no. Tenemos una metodología que nos permita visualizar todo el aumento de casos de dependencia. Pero en fin, es una especulación, es una hipótesis. Hay un dato, ¿cierto? Que no puede ser porque es incoherente que aumenten todas las condiciones de riesgo y de consumo y no aumente la prevalencia de la dependencia. Pero en fin, cuestión de analizar. El diplomado propone un enfoque biopsicosocial y psicodinámico de las adicciones. Nos enfocamos exclusivamente para los espacios residenciales, el modelo de comunidad terapéutica. Vemos su historia, método, dispositivos, grupos de intervención y estándares de calidad, así como evaluación de procesos. También vemos la clínica comunitaria, abordaje con redes sociales, trabajo de calle, sistema penitenciario. Vemos una parte de gerencia social, ¿no? Cómo gestionar financieramente principalmente y posicionar el modelo de comunidad terapéutica. Tenemos una propuesta de monitoreo y evaluación. Está la opción, no es obligatorio, la opción de las pasantías y el diseño de proyectos y plan de gestión. Entonces, ya nada más para finalizar, nosotros pensamos el modelo de comunidad terapéutica pues con muchas cosas en común, como lo plantea Sainan, o como lo planteó Daytop y la mayoría de las comunidades terapéuticas de Estados Unidos. También tenemos muchas cosas en común con la comunidad terapéutica que propone Colombia, principalmente Hogares Claret, y también tenemos muchas coincidencias con España y con Italia, pero también tenemos diferencias y particularidades. Y una de ellas es que nosotros no solamente diagnosticamos la sintomatología, la nosografía psiquiátrica de la adicción. Nosotros tenemos que contar con una teoría de la personalidad para poder entender al sujeto que la consume y justamente en base a esto poder plantear un plan de tratamiento. Esto para mí y para nuestra organización y todo el equipo es fundamental. Tres, hay que implementar un método de psicoterapia comunitaria. Y entonces no es otro más que este que les comenté. Es que las personas se inserten de manera residencial a un programa, que haya una presión que dinamice la vida cotidiana con todas sus actividades y que nos permita visualizar los conflictos relacionales que ocurren pero con una frecuencia alta en la comunidad terapéutica. Contar con los dispositivos para reflexión y análisis de los conflictos relacionales, justamente para poder promover la elaboración psíquica de los problemas emocionales. Entonces, ahí está nuestra propuesta. Este, aquí está la foto de, ya pertenecemos a la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas y vean qué bonita foto esta. Trabajando en las vías del tren aquí en Tlatelolco. Y esta es la generación
anterior. Y ya saben, comenzamos 6 de junio, así es de que apúntense. Voy a dejar de compartir pantalla y ahora sí podemos platicar, dudas, preguntas, opiniones, todas las que gusten. Au. Hola, Estela. Ay, les agradezco a todos los que puedan prender sus cámaras. Está más Hola, para verlas. Sí. Simón. Buenas tardes, noches. ¿Qué te parece la propuesta, Estela? Pues me parece muy interesante este, el hecho de poder retomar o integrar todos estos elementos, ¿no? Eh, que conllevan a un tratamiento, porque creo que aquí enfocarnos en el tratamiento es una parte fundamental, pero entonces, ¿cuáles son esas bases de las que te vas a apoyar para poder dar ese tratamiento, ¿no? Me interesa, bueno, me interesa o me llama mucho la atención es cómo esto se está aplicando, se puede aplicar en estos centros de tratamiento, ¿no? Eh, de los grupos de ayuda mutua, digo, eso no lo he vivido o no lo conozco demasiado y sería muy importante, ¿no? Porque al final de cuentas muchos de los grupos que llevan a cabo este tipo de tratamiento o están en contacto con las personas con adicciones, pues son ellos, ¿no? Después de haber algunas comunidades terapéuticas como tal, bueno, esa es mi percepción. Seguramente hay personas que tienen mayor información, yo no la tengo, por eso estoy aquí. Entonces, en ese sentido, ¿no? La parte de la experiencia en comunidad terapéutica, bueno, pues yo la he vivido, pero sí me interesa saber cómo, qué es lo que se está proponiendo, ¿no? Para hacer este tipo de tratamientos. Sí, pues conocer toda la metodología y los procedimientos esenciales de funcionamiento de la comunidad terapéutica, el marco teórico que la sostiene y poder analizar casos como para ir viendo su aplicación. Bueno, justo aquí está Felipe Juárez. Él empezó con esta perspectiva de la ayuda mutua y ahora es una comunidad terapéutica, creo que la mejor de Querétaro. ¿Qué puedes comentar, Felipe, de esa mutación? Bueno, también está María Elena. Tu micro, siempre te falla el micrófono. Sí, no, no se oye. Tú, Elena, Sí, claro, es que ¿qué sí quiso está decir fallando. Felipe? ¿Qué quiso decir Felipe? Bueno, antes de contestar la pregunta, yo quisiera comentar que yo soy maestra y trabajé en educación básica, primaria, secundaria y preparatoria por muchos años. La verdad es que siempre experimenté frustración de frente a situaciones conductuales que los maestros no sabemos corregir, ¿no? Entonces, cuando un muchacho tiene problemas de conducta, ¿qué hacemos? Pues poner un reporte, segundo reporte, tercer reporte y expulsarlo, ¿no? Pero no sabemos cómo ayudarle a modificar el comportamiento. Cuando iniciamos lo que hoy es la comunidad terapéutica Crecer, eh, surgió como una necesidad de atender los problemas de adicción en la comunidad en la que nos encontramos. Y yo le preguntaba a Felipe, oye, ¿realmente esto va a funcionar para ayudar a una persona a cambiar a su sistema de vida? Y me decía, pues sí, yo estuve en Hogares San Francisco, que tenía una línea muy parecida a la de la comunidad terapéutica, aunque como tal no lo es. Pero él sabía que sus raíces, sus orígenes estaban en esta metodología. Así es que
inmediatamente de que iniciamos el funcionamiento de Crecer, se acercó a la Femexcot para preguntar cómo podríamos incorporarnos. Y desde ese momento nos hemos tratado de capacitar, de profesionalizar para entender el modelo y para llevarlo a cabo. Cuando yo lo conocí, la verdad es que me enamoré del modelo de tratamiento porque yo he visto el milagro de la transformación conductual que jamás alcancé como maestra. Y la verdad es que es tan bonito porque es un modelo que es muy, pues muy humano, ¿no? Aunque hay presión artificial, en realidad el cambio no es agresivo, la comunidad va llevando. También me recuerda bastante, bueno, yo tuve la experiencia de vivir en comunidades religiosas por algún tiempo y la verdad es que es este sistema de vida donde aprende a socializar, a interactuar y como decía el maestro, este escenario en el que se identifican las patologías, pues es, desde mi perspectiva, es como el banco del psicoanalista, ¿no? Donde la comunidad terapéutica se convierte en el escenario de exploración, donde se pueden percibir de forma muy clara las problemáticas, de cada uno de los chicos. Entonces, creo que este diplomado, pues, en primer lugar, nos da un acercamiento, una metodología adecuada para identificar las problemáticas, para acercarnos a un sistema pues más profesional de ayuda y que también es una esperanza para pues para implementar con este con esta nueva ley general de salud, ¿no? O sea, en el sentido de que la comunidad terapéutica por esencia trabaja de forma voluntaria. Entonces, si tenemos que ir transitando a este sistema, pues es la alternativa adecuada desde mi perspectiva. No sé si me expliqué, si fui clara. Muchas gracias, claro que sí. Y bueno, Noemí es una colega profesional y también hizo el diplomado. Si les cuentas tu experiencia que tuviste, Noemí. Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, yo me voy a remontar algunos años atrás. Yo trabajé también en la educación pública en una comunidad determinada como zona roja dentro de la alcaldía de Álvaro Obregón. Y a esa comunidad llega personal de Hogar Integral de Juventud. eh, ya ni me acuerdo en qué año habrá sido aquello, como en el ¿qué habrá sido? Por el 90 y alguito, 97, 98. 97, 98. Llegan ellos con un programa auspiciado por la Unión Europea, un programa llamado En el Blanco, me parece que era así el nombre, y empiezan a tener injerencia en la comunidad, empiezan a contactar con los líderes de esa colonia, empiezan a conocer las problemáticas y las dinámicas que se viven en ese barrio y empiezan a vincular gente y empiezan a generar el que la gente se conozca y empiezan a propiciar espacios donde las personas que estaban teniendo problemas con el consumo de sustancias puedan ser miradas de una forma distinta por el resto de la comunidad. Y entre las muchas cosas que se hacen, se vive un partido de fútbol entre los chavos consumidores y los chavos de la secundaria y los maestros. Y bueno, ahí se van gestando una serie de cosas que para mí son, un poco sumando a lo que dice María Elena, para mí son un avistamiento hacia otra forma de construir comunidad donde todos quepamos, donde la diferencia tenga lugar, donde el diálogo pueda generarse y donde todos podamos ser recursos para todos. Y bueno, es a raíz de este encuentro con Hogar Integral de Juventud que me voy adentrando un poco en el trabajo que ellos vienen haciendo y bueno, ellos me hacen partícipe de algunas otras actividades, como la especialidad de farmacodependencias, ¿cómo se llamaba? Farmacodependencias y situaciones críticas asociadas, que la impartía el CAFAC, ¿no? Y bueno, se van viviendo cosas, pero ahora con este diplomado noto
el gran trabajo que se ha venido haciendo para darle un marco teórico, un sostén basado en evidencias, un uso de la experiencia de tantos años, de toda esta metodología creada por estos equipos de trabajo, puesta al servicio de todos aquellos que desde hace ya tiempo vienen realizando trabajo con las personas que tienen conflicto con las sustancias y que se dan cuenta que no es la sustancia en sí el problema. Entonces, bueno, esto es parte de lo que a mí me ha tocado vivir en estos muchos años y, bueno, un montón de anécdotas que tendríamos que contar, ¿cierto? Me da mucho gusto ver a Estelita y a otras caras conocidas y bueno, pues la propuesta es bastante interesante porque además abre un espacio de diálogo para que la experiencia de todos y cada uno de los participantes se vaya tejiendo y construya una posibilidad de cambio ante una realidad tan compleja y tan complicada como es el tema de las adicciones. Gracias, Simón. Gracias a ti, Noemi. Aquí Ah, sí, ya tenemos me a la escucho. ingeniera Berenice Suárez, que es integrante del Consejo Estatal contra las Adicciones y Salud Sí. Mental, o Salud Mental y Adicciones del Estado de Querétaro. Entonces, sí nos gustaría escuchar tu opinión de la propuesta y la situación de Querétaro, qué se puede hacer o cómo podríamos colaborar. Sí, muchísimas gracias. Tocan varios puntos bastante interesantes y como bien mencionaban, se ha venido trabajando por años. Por años yo he sido testigo del trabajo de usted, maestro, en cuanto a las comunidades terapéuticas. Siempre ha habido la disposición de tener este acercamiento, el acercar este modelo a los centros de rehabilitación que operan en el estado de Querétaro. Y sin duda alguna, como bien comentan, se, se, se nota la estructura que se le ha venido dando, esta, el darle una estructura de cierta manera que pueda aplicarse en cualquier centro de rehabilitación. Hablaba de agregar ciertas evaluaciones, eh, dar un diagnóstico integral, no sesgado desde cierta área. Sin duda alguna es algo que viene a profesionalizar los servicios. Me parece una propuesta muy interesante para el resto de los centros de rehabilitación. No sé qué acercamiento, me preguntaba ahorita, se ha tenido con la CONASAMA, dado que ellos, pues al emitir estos instrumentos de evaluación con los que supervisamos los centros de rehabilitación, solo se han basado en un modelo de ayuda mutua, mixto y profesional. Me parece sumamente importante también el poner el modelo de comunidad terapéutica, que por cierto en el estado solo el Centro de Rehabilitación Crecer es quien ha logrado, pese a eh, a esta normatividad de CONASAMA, ellos han logrado trabajar con la ayuda mutua y dar cumplimiento a lo que CONASAMA indica de una manera integral y muy profesional. En el Consejo Estatal contra las Adicciones somos testigos de lo efectivo que ha sido el tratamiento aquí en el Centro de Rehabilitación Crecer. Hablando desde varios aspectos, jamás ha habido una queja del centro de rehabilitación, jamás ha habido algún tema de que tienen un inconveniente en cuanto a la calidad del tratamiento, la duración. Sabemos la reinserción social tan efectiva que ha venido teniendo el centro, sabemos la profesionalización del servicio, el compromiso que tienen los responsables y creo que lo que los distingue, y yo siempre los presumo por todos lados, un modelo de comunidad terapéutica lo tiene Crecer. Por supuesto, lo han trabajado de la mano con usted y creo que ahora el traer un diplomado es el gol que hacía falta para el resto de los centros de rehabilitación, más ahora que la CONASAMA busca profesionalizar los servicios, que todos hagan esta transición a brindar un servicio profesional. Creo que la comunidad terapéutica es la estrategia más adecuada para lograr este tratamiento integral a los usuarios. Al final del día, lo más importante es la rehabilitación, una reinserción social efectiva y como decía Elena, es un
un escenario en el que se experimenta y se va viendo el desenvolvimiento de cada uno de ellos y desde el tratamiento ellos van adaptando las habilidades, no una vez que salgo y ahora sí a poner en práctica todo lo que aprendí. Desde dentro van identificando y trabajando en sí mismos y eso es lo que creo que hace la gran diferencia. Entonces, bueno, antes de concluir esta reunión y a nombre del comisionado del Consejo Estatal contra las Adicciones, Sebastián Granados Ponce, expresar nuestro más sincero agradecimiento a Crecer por la vinculación con ustedes, la disposición de seguir sumando esfuerzos, como les decía, en favor de la profesionalización de estos servicios. A usted, maestro, por poner al alcance estas herramientas de profesionalización. Como bien decían, también nos sirvió este espacio como una mesa de diálogo para hablar de las también buenas prácticas que se han venido teniendo con este modelo, el cómo les ha funcionado a cada uno, la perspectiva que tienen cada uno. Y me parece bien interesante. Ojalá podamos acercar una charla como esta a los centros de rehabilitación, extender esta invitación a los responsables de los mismos para que quien decida o si hay alguna convocatoria, algo que nos pudieran compartir, se los agradecería mucho para también acercar esto al resto de los centros de rehabilitación. Gracias por reafirmar este compromiso de seguir brindando una atención más humana, más ética, más profesional. Y bueno, pues estamos a sus órdenes. La intención es sumar esfuerzos desde el Consejo Estatal contra las Adicciones. Al supervisarlos, claro que podemos identificar las áreas de oportunidad que por lo que escuchaba perfectamente bien pueden complementarse con este modelo de comunidad terapéutica. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Berenice. Por supuesto, con toda la disposición nosotros a colaborar y bueno, con Crecer, queremos que sea la mejor comunidad terapéutica del país. Dos, tres. Entonces, fíjate que siempre nos falta un área importante en los centros de tratamiento que tiene que ver con la gestión, porque los recursos públicos siempre son limitados y, por supuesto, la comunidad terapéutica y cualquier centro de tratamiento implica gastos altos. Entonces, siempre ahí hay una dificultad. Y tenemos que aprender a gestionar en otros espacios, con otras fuentes, financiamientos internacionales, acercarnos, por ejemplo, a Fundación Merced, idear formas de captar fondos de la iniciativa privada. Yo creo que ahí podíamos pensar algo interesante, ¿eh? Ya en Querétaro una vez intentamos acercarnos a Fundación Merced, tiene mucha credibilidad y es transparente, y podemos hacer un convenio con ellos para que a través de Fundación Merced captemos fondos privados y desplegar toda una campaña de donaciones. Y eso imagínate, porque yo creo que luego se inhibe el fortalecimiento de los centros de tratamiento justamente por la precariedad en la que nos encontramos. Entonces, una alternativa puede ser por ahí. En fin, habrá muchas ideas más, ¿no? Para trabajar mejor los servicios de tratamiento. Ya saben, pueden levantar la mano quien quiera participar, ¿eh? Con todo gusto. Y A ver, espero algún Michelle, día. ahí está Michelle. Hola, muy buenas noches. Este, Muchas gracias por la invitación, primeramente. Y bueno, para comenzar, quiero extender una felicitación por lo que hace algunos años escuché, me tocó una plática de este proyecto que hoy es una realidad. Yo creo que tiene excelentes cimientos y muchas áreas de oportunidad, sobre todo en el personal de salud, que aunque algunos quizás tenemos experiencias tratando pacientes que tienen es parte del espectro que es la adicción, que como muy bien lo dijo maestro, es algo multidisciplinario. Yo creo que estaría padrísimo que este diplomado llegara también a manos no solamente de las personas que tratamos directo con este panorama, sino todos aquellos que podemos ser el primer contacto de un usuario con cualquier factor vulnerable que lo pueda impulsar al final a una conducta que lo hace disfuncional, que todos podemos tenerlas, vaya, pero detectarlas a tiempo, el aspecto de la prevención con el simple conocimiento de que esto existe, disminuiría
bastante el impacto que puede tener en daño en la sociedad y en el individuo. Entonces, yo agradezco la invitación. Está increíble el otro diplomado también en el que, gracias, formé parte. Me gustó y me dio herramientas. Les comento, bueno, soy médico y actualmente estoy sentada en una posición laboral en la cual tengo mucho contacto con conductas delictivas, desgraciadamente, incluso con líneas de medicina forense. Entonces, hoy veo todas estas conductas que afectan desde otro panorama. Y en el área de la medicina me encanta el espectro de la salud mental. Entonces, de verdad, creo que a compañeros que nos dedicamos a lo mismo nos sirve como herramienta para derivar a tiempo, para detectar a tiempo conductas que pueden limitarse y si ya tienen algún grado de afección mayor, que han desarrollado algún tipo de adicción, tener el tratamiento en los lugares indicados y en las manos también indicadas, porque así como hay instituciones que están muy bien establecidas, también las hay aquellas que están de forma inestable en muchos sentidos. Entonces, hasta caer en las manos equivocadas tiene todo que ver para que estas conductas se multipliquen. Así que felicidades, maestro, y muchas gracias también por la invitación. Gracias a ti, Michelle. Ahora sí, yo interrumpo. Adelante. ¿Ya me escucho? Sí, ya. Ah, bueno, una vez que nada, una disculpa. Lo que pasa es que como tengo desde micrófonos y todo, como siempre ando jugando con estas cuestiones del audio, OBS y cosas así, pues bueno. Bueno, más que nada, quiero darte las gracias, Simón, por habernos invitado a esta reunión. Creo que tú sabes que soy una persona de las que son un poco celosas de la comunidad y me encanta que sigas promoviendo, sigas trabajando, sigas luchando en esta área porque creo que es muy importante para... Yo siempre he dicho, no importa que un centro no sea comunidad terapéutica, pero que tenga herramientas, prácticamente es levantarlos de la silla, de no estar sentados durante todo el día escuchando pura catarsis. No, no voy a criticar, quizás esté bien o no esté mal, no lo sé. Pero tanto tiempo sentados yo diría, no, yo sí crearía un boicot o no sé, haría un desorden y yo me escapo si me estuviera internado, ¿no? Pero bueno, yo nada más quiero darle las gracias y ojalá que las personas que van a tomar este diplomado cada punto lo vayan observando porque ya cuando vaya a terminar el diplomado, como que se detiene uno volver a regresar y decir, chin, esta clase como que se me fue, me la perdí, porque cada punto que tocan es importante. Yo tuve la oportunidad de estar en España en una pasantía y todo lo que tú decías al principio no te lo creía, te soy sincero. Y cuando me da la oportunidad de estar allá, yo decía, pues casi más del 90% de lo que tú hablaste, pues era verdad. ¿Cómo una persona podía vivir de una manera voluntaria en un centro de rehabilitación donde pareciera que no hay temas, no hay tanta teoría, sino un diario vivir mediante las actividades, sí, círculos de encuentro, círculos de confrontación, la resolución de conflictos, esta parte del encuadre que es muy importante. Me acuerdo que cuando estaba en la parte de los temas, o bueno, no temas, sino esta parte de algunos grupos cuando el terapeuta le quedaban como 10 minutos, yo decía, ya terminamos, ya le quedan 10 minutos, se quedaban, hasta que casi, casi estaban en el cronómetro y terminaban. O sea, prácticamente como la estructura o el encuadre es lo que más me asombró. Yo decía, a final de cuentas, cuando no vives la experiencia en una pasantía, puedes tomarlo todo como muy superficial, pero cuando lo vives en carne propia, dices, no manches, todo lo que está escrito, pues sí es verdad. Entonces, yo creo que una de las personas que yo le agradezco a ti y a otras personas que me han ido encaminando, pues continuar. Yo le doy gracias también a ver que por ahí está también pues, también alguien que es bien, ahorita la ves bien tranquilita, bien buena onda, pero no es bien estricta y pues qué bueno que está también aquí. Le doy las gracias por haber hablado también de crecer. Pero creo que pues te conozco, Simón, desde hace 7, 8 años, no 9, ya ni me acuerdo. Eh, Nos conocemos, te agradezco por esta oportunidad y pues aquí hay jóvenes dentro de los que están aquí apuntados, que están dentro de crecer, que pues van a estar en el diplomado, les deseo lo mejor y que cuando te escuchen o escuchen todo el diplomado,
se van a dar cuenta que todo lo que les decía, pues, tiene algo de razón, para que no piensen que soy un chismoso. Muchas gracias y un éxito a todos y ojalá que cada punto, cada tema, créanlo, es demasiado importante porque pues lo van a ver al final. Y ojalá que podamos generar una alianza, todos los que están aquí presentes, todas las comunidades, la parte del país y los que están fuera también, podamos generar una parte de alianza, algo que nos pueda enganchar y podamos seguir compartiendo y no nada más es un curso, una capacitación nada más, sino que se pueda consolidar porque a la comunidad lo que le ha hecho falta no es tanto consolidarse, más que nada porque es difícil el tratamiento. Yo sí lo puedo decir, es difícil y no cualquiera se avienta a formar una comunidad terapéutica. La comunidad terapéutica es difícil, pero para mí es hermosa y pues gracias a todos y pues échenle muchas ganillas. Está por ahí Don Félix, está Israel, está por ahí Daniel. Bueno, hay algunas personas de aquí de Crecer que pues ojalá que les vaya bien. ¿Sale? Pues ahí estamos. Gracias, Betty, gracias, Elena, pues todos los que están. Y también Michelle, también la conozco hace un tiempo. Saludos. Pues gracias, esa es mi aportación, Simón. Es que nada más era para ver si Gracias. funcionaba, era para ver si funcionaba ya mi micrófono. Ah, sí, no, perfecto. No, gracias a ti, Felipe. Pues tú eres un testigo de estos largos procesos de transformación de los centros de tratamiento y un protagonista, ¿no? Entonces, sí, la idea es que Crecer se convierta en una referencia nacional. Ya lo es, pero hay que darle mayor impulso, más gestión, porque todos vivimos fuertes problemas para mantener y seguir innovando las metodologías, ¿no? Ahí se nos vienen todas las patologías derivadas del contacto con el mundo digital, ¿eh? Hasta Bueno, ahorita, las últimas de las que hablábamos eran las ludopatías y adicción al sexo, a la comida. Ahí vienen todas esas. sí, oye, Simón, antes de que se me vaya, también por ahí, Elena, también por ahí estamos gestionando, estamos buscando gestionar para que también en España existen algunas pasantías integradas con la parte de la Femexcot para que. O sea, ya tenemos la puerta abierta como crecer, pero lo que buscamos es que por parte de la Femexcot, pues varias personas de aquí, de los que no hablan italiano, los que podemos hablar portugués, italiano, pues no nos preocupa, pero eh, estamos gestionando en estos días, vamos a reestructurar la carta que ya hemos hecho para poder, a ver si se puede integrar dentro de la Femexcot, para que todos los que están aquí puedan pues recibir también esta parte de pasantía en España. Si no pueden en algún momento en Italia, pues que se pueda en España. Y pues bueno, pues hay que seguirle buscando, ¿no? Esa es una parte interesante porque, bueno, ahorita tenemos la opción de Italia, y que bueno, Italia tiene las mejores comunidades terapéuticas del mundo, y nada más ni nada menos que en Sicilia y Cerdeña, ¿no? Pero está esta opción que podemos ir construyendo con Proyecto Hombre, pero también vamos a tener la posibilidad de gestionar algunas opciones de pasantía u otras cosas de intercambio con Brasil. Brasil es el país de América que más comunidades terapéuticas tiene, con Chile, con Argentina, con Colombia. Entonces, ahí se van a derivar una serie de intercambios bien interesantes, los vamos a jalar al diplomado. Entonces, tenemos muy trabajado cómo evolucionó la situación de las adicciones y los tratamientos en España, en Italia, en México, pero ahora vamos a tener de viva voz la explicación que nos den expertos de cada uno de estos países, porque en el trabajo que empezamos a hacer en la Federación Latinoamericana nos va a permitir hacer este tipo de intercambios. Y entonces, de hecho, el presidente de la FLAC va a inaugurar el diplomado el 6 de junio. Entonces, hay muy buena perspectiva y pues bueno, los que se inscriban van a poder disfrutar algunas opciones adicionales a las que tuvieron los otros, pero siguen abiertas para todos los colegas. Por ejemplo, aquí está Laurelena Sánchez Bonilla, también estuvo en la generación anterior del diplomado y que está abriendo un centro de tratamiento ambulatorio y de día en el puerto de Veracruz. ¿Qué te parece, Laura Elena? Hola maestro, ¿cómo está? Buenas noches. Pues muy contenta de estar en este inicio de esta plática que estás dando ahorita, muy contenta de estar aquí
en este inicio y aparte pues de volver realmente es reiniciar el diplomado otra vez, ¿no? Por cuestiones de enfermedad no pude completarlo y es muy importante tener todo este conocimiento desde el inicio y hacerlo de esta, pues, como debe ser, ¿no? El formativo. Contenta también por el proyecto ambulatorio y derivado justamente de estas situaciones de que comunidad terapéutica es un tratamiento o es un modelo de tratamiento que a mí me encanta, estoy enamorada de este modelo de tratamiento como tal porque constaté lo que es ser un modelo que tiene muchísimo que ver con lo voluntario, que es lo que está ahora en México, ¿no? Hablándose de tratamientos voluntarios, como que en esta como que conflicto, ¿no? De cómo hacerle para que este tratamiento sea voluntario. Entonces, como lo constaté justo en una pasantía en Colombia, vi cómo es este efecto de poderlos tener sin que tengan en contra de su voluntad, de la aceptación de una problemática de consumo y estar muy tranquilos y viendo todo el modelo de las actividades que tiene la comunidad, ¿no? Entonces, de ahí se deriva para mí esta idea de hacer el proyecto, que te agradezco muchísimo que estés gestionando conmigo este modelo de tratamiento de este proyecto ambulatorio que quiero hacer aquí en Veracruz, ¿no? Porque sé lo difícil que es para alguien que tiene esta problemática de los consumos, tener estas horas enteras de estar sentados en una silla escuchando un montón de terapia, ¿no? De catarsis. Y cuando yo vivo el modelo de comunidad terapéutica y cuando empiezo a vivir la formación que se tiene que dar, me empiezo a dar cuenta de lo importante que decía, creo que se llama Noemí, cómo cambia totalmente esta forma de cómo podemos mirar a la persona y no al consumo. O sea, mirar a la persona, porque la persona no es definitivamente en lo que se convierte cuando está bajo los efectos de una sustancia tóxica. Lo sé que esa no es la persona, que ha sido transformada por una sustancia y lo que buscamos es que retome a esa persona que realmente estuvo en algún conflicto en algún momento de su vida y que utilizó como fuga una sustancia y que retome aquellas cosas como son los afrontamientos, como son estas habilidades, ayudarlo de la mano a que vaya desarrollando esas habilidades que lo pudieran al ver en algún momento pudieran haberlo ayudado a no consumir, ¿no? Y yo creo que desde un modelo ambulatorio se puede lograr, ¿sí? Y bueno, no me quiero extender tanto porque yo sé que hay muchas personas que también pueden querer participar. Muchísimas gracias por darme la palabra y sobre todo sé que va a ser todo un éxito este inicio de este diplomado. Y sabes cuánto, bueno, sí sabes, ¿no? Ya te lo he dicho otras veces, cuánto te agradezco que me estés llevando de la mano para este proyecto, porque decías acertadamente en una ocasión, la deuda social que yo tengo definitivamente me hace tener de una, pues, ayuda, una voluntad de ayuda, ¿sí? Que nace de muchos años de convivir con personas que en algún momento estuvieron también en la misma situación de consumos de sustancias y que llevaron tratamientos ambulatorios que se tomaron largos años por no tener una metodología. Entonces, muchas gracias por tu ayuda, por tomarme de la mano para este proyecto. Gracias, maestro Simón. Gracias a ti, Laura Elena. Bueno, escuchemos una última participación. Mariana, Joel, la doctora Erika, Marta Alicia. ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Qué les pareció la propuesta? ¿Qué piensan? Pues bueno, a mí me parece muy interesante, solamente que yo siento que yo no tengo todas esas herramientas que tienen los que van a participar. Yo nada más, pues bueno, me he estado documentando, tengo un hijo precisamente en crecer. Entonces me hace muy interesante, pero honestamente siento así como que, ay, es como que requiere de más experiencia, de más conocimiento, por lo que usted dijo, por lo que han platicado las personas que
pues que han participado comentando. No te espantes, Marta Alicia. No, no, no. Sí, un diplomado es una ventana o una ruta, poder visualizar una ruta de formación, de crecimiento. No termina con un diplomado no hace experto a nadie. Sirve para introducirse en los temas, poder elegir algunos temas para ir profundizando, porque se requiere conocer de muchas disciplinas y no hay una persona que maneje todas. Entonces, uno tiene que profundizar en algún área y después formar parte de equipos multidisciplinarios donde la discusión de equipo permite esos análisis complejos y profundos. Entonces, bueno, justamente es el camino de los que tratan de pasar de la ayuda mutua a la comunidad terapéutica. Es decir, alguien que empiece a estudiar, a comprender qué es una estructura psíquica, qué es un trastorno de la personalidad, cuál es la enfermedad, cuáles son los mecanismos de defensa, cómo se cura eso. Pues ahí vamos a empezar todos. Entonces, a mí no sabes cómo me agrada. Yo estudié psicoanálisis y no sabes cómo me agrada traer contenidos psicoanalíticos a estos grupos porque el psicoanálisis es muy elitista y casi no hay posibilidades de que lleguen esos conocimientos a estos grupos como el nuestro, ¿no? Uno tiene que inscribirse en una escuela que es súper carísima, donde hay puros expertos y pones un consultorio donde puede ir alguien que paga 1,000 pesos la sesión. Y ahí se acabó el psicoanálisis. Bueno, hay más psicoanálisis, ¿no? Incluso existe etnopsicoanálisis, que es algo muy interesante. ¿Cómo lo aplicas a las comunidades? Justo eso es lo que queremos hacer. Y los aprendizajes partimos de lo básico, de lo básico. De hecho, el requisito para este diplomado es la preparatoria. Ujú. Ok. Y después es constituirnos como una comunidad de aprendizaje, porque justamente las discusiones aquí nos da muchos aterrizajes teóricos. Y te voy a decir una verdad metodológica. El principal conocimiento para el tratamiento de las adicciones surge de la experiencia clínica, no de ningún otro lado. No surge teóricamente en el escritorio ni de ningún libro, Ujú. porque también hay muy pocos libros que se especialicen a ver casos clínicos de adicciones, los escriban y se socialicen. Ahí se construye el conocimiento para saber trabajar con las adicciones. Documentar las experiencias, las personas que entran a tratamiento, cómo entraron, cuál fue su proceso y cómo salieron. Eso es el verdadero conocimiento que necesitamos armar. Ok. ¿No? Sí, gracias. A ti. ¿Alguna otra? Julio César, él es testigo del desarrollo de Hogar Integral de Juventud, la primera comunidad terapéutica de México, y ahora él forma parte de una organización que se llama Comunidad Terapéutica ECO 2, que es justamente el modelo construido en esa gran institución. ¿Qué opinas, Julio? Gracias, buenas noches. No, pues es un gusto estar aquí en esta cuarta generación del diplomado. Realmente es muy interesante, ¿no? Cuando uno entra, la importancia de iniciar con la historia de la comunidad terapéutica, ¿no? Cómo poder comprender o identificar cómo fue, cómo inició y cómo se ha ido, cómo fue evolucionando con el tiempo, ¿no? A través de las experiencias, a través de los errores, a través de las investigaciones y cómo fue la evolución de comunidad terapéutica y hasta dónde ha llegado el día de hoy, ¿no? En ese sentido, mencionabas de los 2000, más de 2,000 centros que hay aquí en México y que el 95% de ellos trabajan con el modelo de los 12 pasos. Es preocupante no ver cómo se sigue viendo el fenómeno de la adicción, pues desde una falla moral, ¿no? Desde toda esta estigmatización de la adicción y el usuario, y cómo en este diplomado logras entender que la visión de la adicción no es a través del consumo, sino justamente el consumo es un síntoma de los problemas
o trastornos emocionales que le subyacen al consumo de sustancias, ¿no? Que es un cúmulo de factores de modo biopsicosocial que a través de este modelo de comunidad terapéutica es como se puede abordar este fenómeno. Al comprender y aprender las técnicas de comunidad terapéutica, cambia totalmente la visión y de qué es posible y cómo es posible modificar no solo las conductas que conducen al consumo, ¿no? Sino reorganizar la personalidad intrapsíquica de cada usuario y sus dinámicas familiares a través de todas estas intervenciones, ¿no? Y técnicas de la comunidad terapéutica por medio de la observación, de la identificación de los conflictos y sus análisis, ¿no? Entonces, realmente es de suma importancia pues transitar por este diplomado cuando, cuando el objetivo sea ese, ¿no? Hacer intervenciones, introducirse al beneficio de las personas que tienen este problema y cómo es completamente posible lograr esa transformación, ¿no? Es como yo pues puedo aportar esta noche, Simón. Gracias. Muchas gracias, Julio. ¿Alguna última Ya levantó la participación? mano. ¿Quién? María había Elena, levantado. adelante. Bueno, es que yo invité a algunas mamás conocidas, Mariana, ay, se me fue ahorita su nombre, mamá de Gabriele, pero en realidad yo he compartido a lo largo de esta experiencia de irme capacitando y profesionalizando en el área de las adicciones, siempre con algunas mamás e incluso papás que se han integrado a la capacitación de adicciones para fortalecer, ¿no? El proceso de un familiar o de un hijo. Pero también quisiera aportar que la comunidad terapéutica en esta época tan individualista en la que vivimos, ¿no? Donde se ha desmantelado la familia, que es la base que nos enseña a compartir, a hacer comunidad, es la primer comunidad, ¿no? Nos cuesta tanto ser sociedad, ser equipo, en realidad mm, nos faltan elementos para vivir en comunidad y la comunidad terapéutica pues nos remite a esto, a aprender a relacionarnos sanamente con los demás. Y yo creo que esa es una enseñanza tan básica, ¿no? Que nos hace falta a todos, que nos hace falta sanearla porque además a veces venimos de familias como eh, estructuradas de forma muy patológica y no nos damos cuenta y vamos reproduciendo el sistema, ¿no? Entonces, esto de que hay necesidad de hacer psicoterapia comunitaria, yo creo que todos, aunque no participemos exactamente en un centro de rehabilitación de adicciones, sí podemos ser agentes para construir comunidades sanas y creo que este es un elemento muy importante que nos brinda este curso. Gracias, María Elena. ¿Alguien más? No se queden con las ganas. Una última participación. A ver, doctora, ya la vi con ganas. Sí, sí, buenas noches. Pues, escuchando a todos, maestro Simón, ya lo había escuchado en alguna otra clase y la verdad me quedé interesada desde aquella ocasión. Yo soy médico en centros de integración juvenil y tengo ya como esta vivencia de la comunidad terapéutica. Sin embargo, pues interesada, en poder pues reforzar, ¿no? Los conocimientos y poder hacer mejor mi trabajo por un lado y luego esta visión que comparte ahora de un enfoque más comunitario que me parece algo emergente, viendo cómo están las condiciones de salud mental, ¿no? A nivel nacional, a nivel mundial, y pues un sistema de salud que no está como preparado para atenderlo, ¿no? Entonces creo que es muy importante como pues conocer esta nueva arista, ¿no? De una visión más comunitaria de atender este problema. Y pues
tenía como la duda de ¿y cómo será el trabajo que haya que entregar, ¿no? Para poder graduarse en este diplomado que tan demandante, pero viendo como la apertura que hay para participar, creo que es muy factible. Muchas gracias. Gracias a ti, doctora. Sí, no, el trabajo básicamente es que cada quien con los elementos, los conceptos, las herramientas que vamos abordando, piense en un proyecto de su interés, que puede ser desde toda una comunidad terapéutica, puede ser, por ejemplo, cómo hacer el grupo de confrontación, ¿no? O todos los grupos que suceden en la comunidad terapéutica, o el diagnóstico, un diagnóstico. Entonces, el trabajo puede variar en magnitud, en profundidad y básicamente tiene que ver con que retomen algunos de los elementos que vemos en el diplomado y ver que hay un ejercicio, pues, de estudio, ¿no? Y de necesidad de aplicar cierto rigor metodológico. En base a esos criterios es que calificamos eso y yo creo que quien se esfuerza no puede, no hay manera de que repruebe, ¿no? Y pues bueno, yo creo que llegamos a nuestro final. Pues los que deseen pueden inscribirse. Ahí está las publicaciones en Facebook, ahí están las publicaciones. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Simón Tavera, también ahí me pueden ubicar. Si alguien requiere información o datos de contacto, pues yo creo que ya todos lo tienen, ¿no? Sí. Vale. Pues mucho gusto haberlos visto, muchas gracias por estar en este espacio y bueno, cordialmente invitados a participar en el diplomado y será un gusto empezar con todos ustedes el 6 de junio. Que pasen muy buena noche. La foto, Simón, la foto, Simón, la foto, Simón. Gracias, muy buena noche. No está Lupita, yo no sé sacar foto. ¿Quién sabe sacar la foto? Pues da igual, es lo del, ¿cómo se llama? Lo de la computadora, ¿no? A ver, pues nada más que abran sus cámaras y después te la paso, Simón. Es verdad. Que abren sus cámaras para sacar la foto. No sean tímidos, abran sus camaritas. Tú vas a sacar la foto, ¿verdad, María Elena? Eso, ya van apareciendo las caritas por ahí. Sí, yo ya tomé unas capturas. Vale. Pues que pasen bonita noche. Nos vemos pronto. Gracias, muy buena noche a todos. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao, Buenas chao. noches, gracias a todos. Gusto de Gracias. verlos. Adiós. Descansen. Que descansen.